Leí una eterna trenza dorada en un momento de confusión, cuando la mente parecía un enjambre de pensamientos sin orden. Lo abrí buscando respuestas racionales y terminé encontrando un espejo. No de los que muestran el rostro, sino de los que devuelven la estructura del alma. Lo curioso es que Hofstadter no habla directamente del alma, habla de Bach, de Gödel, de Escher. Pero a medida que uno avanza entre sus páginas, comprende que no está leyendo sobre ellos, sino sobre sí mismo, sobre esa extraña maquinaria de conciencia que nos permite saber que sabemos. La primera vez que entendí la idea del bucle extraño fue observando a Lapisky, mi gato. Se miraba en el espejo con una curiosidad que rozaba la inteligencia. Primero lo olía, luego lo miraba con desconcierto, y en un instante pareció reconocerse y no reconocerse al mismo tiempo. Hofstadter diría que eso somos nosotros, sistemas capaces de representarse a sí mismos, de mirarse desde dentro del propio reflejo. La conciencia, dice, no es un objeto, sino una melodía que se toca a sí misma. En términos más simples, somos una canción que se escucha sonar a sí misma. Y ahí es donde el libro se vuelve transpersonal. Porque al entender que somos una melodía, nos damos cuenta de que cada vida es una variación sobre un tema universal. No somos entidades cerradas, somos ecos en una sinfonía infinita. Bach lo mostró con sus fugas, donde un motivo se repite, se transforma, se superpone a sí mismo hasta crear armonía. Escher lo mostró con sus dibujos imposibles, donde una mano dibuja a la otra y el adentro se confunde con el afuera. Gödel lo demostró con su teorema, recordándonos que ningún sistema puede explicarse completamente a sí mismo. Y Hofstadter, al unirlos, nos deja la enseñanza más profunda. Todo lo que intenta conocerse se transforma en el acto de conocerse. No hay observador sin objeto, ni objeto sin observador. Somos ambos al mismo tiempo. Recuerdo una conversación con una alumna que decía, «Profe, siento que me pierdo en mis pensamientos, es como si ya no supiera quién soy». Le respondí, «Eso es bueno. Estás viendo el borde del espejo. Si sigues mirando sin huir, vas a descubrir que no hay nadie que sostenga el reflejo, y sin embargo, la conciencia sigue ahí». Lo que Hofstadter sugiere, y la psicología transpersonal confirma, es que el yo es una función útil, pero no la totalidad. El yo es una historia que la conciencia cuenta para poder moverse en el mundo. Pero cuando la historia se vuelve demasiado ruidosa, olvidamos que también somos el silencio que la sostiene. La vida cotidiana está llena de ejemplos de este bucle. Piensa en la mente que se preocupa por controlar la ansiedad. ¿Quién controla a quién? ¿El pensamiento que teme o el pensamiento que observa el temor? Ambos son el mismo movimiento. O en la persona que se siente separada del mundo, cuando en realidad su respiración es el mismo aire que mueve las hojas del árbol afuera. Todo lo que percibimos como otro está hecho de la misma materia que nos constituye. La trenza dorada no está allá afuera, es el tejido invisible entre tú y lo que amas, entre el pensamiento y la música, entre la lógica y la poesía. Una noche, después de leer uno de los capítulos más complejos, me quedé observando una vela. La cera se derretía lentamente y pensé, el fuego no sabe que está iluminando. No tiene un yo que le diga, estás ardiendo. Sin embargo, su existencia cumple su propósito sin saberlo. Tal vez el ser humano es igual, una chispa que busca entenderse sin notar que el acto mismo de buscar ya es una forma de iluminar. Hofstadter lo insinuaba cuando decía que la mente es una estructura capaz de representarse a sí misma, y que en esa autorreferencia nace la ilusión del yo. Pero lo que el libro deja entre líneas y lo que la mirada transpersonal completa es que el yo no es un error, sino un paso necesario, una ola que se eleva solo para volver al mar. En el día a día, vivir esta comprensión puede ser tan simple como dejar de pelear con el flujo de la vida. Cuando algo no sale como quieres, pregúntate, ¿quién está queriendo? ¿El personaje o la conciencia que observa la escena? Si es el personaje, respira y da un paso atrás. Observa sin interferir. Descubrirás que detrás de la frustración hay curiosidad. Detrás del miedo hay impulso. Detrás del caos hay ritmo. Hofstadter nos enseña que el universo no es lineal ni ordenado, sino recursivo. Todo se refleja, todo se reitera, todo se conecta. En una ocasión, al preparar una conferencia, me di cuenta de que cada idea que tenía sobre lo que quería decir se transformaba apenas la escribía. Era como si el pensamiento, al expresarse, se mirara en otro espejo y cambiara su forma. Lo que escribía me escribía a mí. Esa es la experiencia del bucle extraño, el autor y la obra creándose mutuamente. Igual ocurre en las relaciones. Cada vez que escuchas profundamente a alguien, no solo lo conoces, también te descubres. La trenza dorada de Hofstadter es, en el fondo, la metáfora del amor entendido como conocimiento mutuo. Dos conciencias que se reflejan hasta desaparecer en un mismo resplandor. El aspecto más poético del libro es que, sin hablar de espiritualidad en términos religiosos, llega al mismo lugar al que apuntan los místicos, la unidad.
El límite del razonamiento se convierte en puerta a lo inefable. Gödel demostró que todo sistema tiene huecos que no puede llenar. El místico diría, por esos huecos entra Dios. Y cuando uno entiende que el universo está hecho de esos vacíos, de esos intersticios donde el conocimiento se curva sobre sí mismo, la vida se vuelve un acto de reverencia. Entonces comprendemos que el propósito no es entenderlo todo, sino participar del misterio con elegancia. Una aplicación sencilla de esto sería observar nuestros pensamientos durante el día como si fueran dibujos de Escher. Suben y bajan, parecen contradecirse, pero forman parte de un mismo patrón. Cuando te sientas perdido, imagina que solo estás en una parte del dibujo que todavía no ves completa. El arte de vivir, como el arte de Bach, consiste en confiar en que la melodía tiene sentido aunque aún no hayas escuchado el final. Y tal vez esa sea la enseñanza más hermosa. No somos observadores del universo. Somos notas dentro de su música, pinceladas dentro de su cuadro, símbolos dentro de su lenguaje. Cada gesto, cada decisión, cada mirada consciente forma parte de la trenza. A veces la hebra se tensa, a veces se suelta, pero el oro sigue ahí, brillando incluso bajo el polvo. El trabajo interior, como la lectura de este libro, no consiste en añadir más trenzas, sino en recordar que ya somos parte de una. Al cerrar el libro, me quedé con una sensación de circularidad, como si todo regresara a un punto de partida que nunca fue realmente un inicio. Pensé en mis alumnos, en mis pacientes, en mis propios laberintos, y comprendí que la conciencia humana es una conversación infinita consigo misma, que cada vez que creemos haber comprendido, el universo nos devuelve una versión más profunda de la misma pregunta. Eso es la trenza dorada, un recordatorio de que estamos hechos de repeticiones que se vuelven revelaciones, y que cuando soltamos la necesidad de ser el centro del dibujo, descubrimos que el dibujo entero nos respira. Y en ese momento, al dejar que el pensamiento se aquiete, al sentir la piel contra el suelo y escuchar el silencio entre las notas de la vida cotidiana, algo sucede. La trenza deja de ser metáfora y se vuelve experiencia. Ya no hay Bach, ni Gödel, ni Escher. Solo una conciencia que se mira a sí misma y sonríe al reconocerse, sabiendo que no hay final, porque el hilo simplemente sigue.